Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de cálculo diferencial, donde en esta ocasión estaremos tocando un nuevo tema. El tema en cuestión es el de las derivadas exponenciales y logarítmicas. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, vamos a iniciar. Vamos a dividir este video en dos partes. Primero hablaremos de las derivadas exponenciales y luego de las logarítmicas. Para empezar con las derivadas exponenciales vamos a tener dos tipos. La primera es cuando tenemos en nuestra base a el número Euler, que como todos saben es un número irracional. Y también vamos a tener otra fórmula de derivación cuando la base es diferente de esta magnitud de Euler. Por ejemplo, puede ser, digamos, otra letra o un número. Bueno, iniciando con esta fórmula que me dice que la derivada de Euler elevada a un exponente es igual a la derivada del exponente por nuestra expresión original, vamos a plantear nuestro primer ejercicio. Me piden que yo derive la expresión Euler elevado a la 5x cuadrada. Si vemos la fórmula, el argumento u es el exponente al que está siendo elevado Euler. Por lo tanto, en este caso, u viene dado por 5x cuadrada. Como en toda fórmula de derivación, una vez encontrado u, tenemos que buscar la derivada de u. En este caso, la derivada de 5x cuadrada es 10x. Recordando el proceso de derivación de expresiones algebraicas, hay que tomar al exponente, lo multiplicamos por el coeficiente, 2 por 5 me da 10, repetimos la base y le bajamos un nivel al exponente, pero como en este caso queda con exponente 1, pues no es necesario ponerle ese valor. Entonces, la derivada de u es 10x. Una vez encontrado el valor de nuestra derivada, de nuestro exponente, ya podemos sustituir en la fórmula, la cual me dice que lo primero que debo de hacer para calcular la derivada de Euler a la 5x cuadrada es tomar a la derivada del argumento y multiplicarlo por nuestra expresión original, que es Euler elevado a la 5x cuadrada. Y listo. Así de sencillo es derivar una expresión exponencial. Vamos a ponerle un poquito más de nivel, un poquitito nada más. Para este segundo ejercicio me piden que yo calcule la derivada de 3 medios de Euler elevado a la 3x cuadrada más 6x. Nuevamente, tenemos que identificar a nuestro parámetro u, que como ya sabemos es el exponente al que está siendo elevado nuestra base. Para este ejercicio es 3x cuadrada más 6x. Una vez identificado el parámetro, procedemos a derivar ese parámetro. La derivada de u sería 6x más 6. Recordando nuevamente el proceso, 2 por 3, 6, repetimos la base y bajamos un nivel. La derivada de una constante por x es simplemente esa constante, en este caso el 6. Por lo tanto, la derivada de u es 6x cuadrada más 6. Ahora vamos a proceder a derivar. Recordemos que en este caso yo tengo aquí una constante al inicio de mi expresión, que es 3 medios. Por lo tanto, el proceso de derivación también va a llevar ese 3 medios. Es como cuando lo que hacíamos en las expresiones trigonométricas, donde teníamos una constante al inicio de la expresión. Aquí pasa exactamente igual. Vamos a repetir a nuestra constante, 3 medios. Y ahora sí procedemos a sustituir. Este 3 medios se multiplica por la derivada de u, que sería 6x más 6, y esto a su vez se multiplica por la expresión original, que es Euler elevado a la 3x cuadrada más 6x. En este caso, podemos realizar la multiplicación de 3 medios por 6x más 6, multiplicando solamente los números, y si hay alguna variable como esta x, simplemente se repite. Por ejemplo, si multiplicamos 3 medios por 6x me daría 9x y 3 medios por 6 me daría 9. ¿Cómo podemos saber esto? Muy fácil. Recuerden que si yo multiplico 3
por 6x me daría 18x. Entre 2 me da 9x. Lo mismo pasa con este 6 que no tiene la x. 3 por 6, 18. Entre 2, 9. De ahí el resultado de 9x más 9. Y lo demás simplemente se repite. Ahora, si nos fijamos de esta expresión del 9x más 9, tenemos un factor común. Adivinen cuál es. Así es el 9. Por lo tanto, lo podemos extraer de este término y de este término. Si hacemos eso, la expresión me quedaría como 9, que es el término que se extrajo, por x más 1. ¿De dónde sale esto? Fíjense que si yo hago 9x entre 9, que es el factor común que ya pude notar que se repite, 9x entre 9, simplemente me quedaría la x. Y 9 entre 9 me quedaría 1. De ahí que ya mi respuesta final de la derivada sea 9 por x más 1 por Euler elevado a la 3x cuadrada más 6x. Bastante facilito, solamente con un poco de álgebra que le pusimos de más, pero ha sido un ejercicio bastante sencillo. Vamos con el segundo tipo de derivada exponencial. Esta es cuando nuestra base es diferente de Euler. Para ello vamos a utilizar esta fórmula que me dice que la derivada de un valor elevado a un exponente es igual a la derivada del exponente por nuestra expresión original multiplicada por el logaritmo natural de nuestro valor base. Por ejemplo, tengo que me piden que quieren que derive la expresión a elevado a 3x cuadrada más 2x. Como siempre vamos a identificar a nuestro parámetro u, que en este caso es 3x cuadrada más 2x, y lo vamos a derivar. La derivada de u sería 6x más 2. Esto ya lo he explicado varias veces, así que simplemente voy a decir el resultado de la derivación de u. Si tienen dudas, retrocedan el video, ya que en el primer ejemplo o en los primeros dos ejemplos expliqué el proceso de derivación algebraica un poquito rápido, pero bastante entendible. Entonces, tenemos que u es 3x cuadrada más 2x y la derivada de u es 6x más 2. Lo siguiente es aplicar nuestra fórmula de derivación, donde la derivada de mi fórmula o de mi ecuación me dice que es tomar a la derivada del argumento, que sería en este caso 6x más 2, multiplicarlo por mi expresión original, que es a elevado a la 3x cuadrada más 2x, y todo eso lo voy a multiplicar por el logaritmo natural de mi base. ¿Cuál es la base? En este caso es a. Por lo tanto, todo eso se multiplica por el logaritmo natural de a. Y así de sencillito es como se resuelve este tipo de derivadas exponenciales. Vamos a ver un segundo ejercicio. Me piden que yo derive la expresión 5 elevado a la 4x cúbica. Nuevamente, el valor de mi argumento u sería el exponente, que es 4x cúbica, y la derivada de eso es 12x cuadrada. Siguiendo la fórmula, obtendremos que la derivada sería la derivada de u, que es lo primero que debemos colocar, que sería 12x cuadrada, por mi expresión original, que es 5 elevado a la 4x cúbica, y todo esto multiplicado por el logaritmo natural de mi base. Pero en esta ocasión mi base no es a, mi base es 5. Por lo tanto, voy a multiplicar todo esto por el logaritmo natural de 5. Aquí podríamos terminar, pero podemos dejar esta expresión un poco mejor. ¿A qué me refiero? Bien, una propiedad de los exponentes es que cuando yo tengo aquí un coeficiente multiplicando a mi variable, que sería x cúbica, yo puedo acomodar esto como si fuera un exponente elevado a otro exponente. Es una propiedad de los exponentes, ¿sí? Cuando yo tengo un exponente elevado a otro exponente, los puedo representar como una multiplicación en un solo exponente, pero también puedo hacer lo inverso, separarlos.
de esta manera, vean, 5 elevado a la 4 y esto elevado a la x cúbica. Esto es totalmente válido y es una propiedad de los exponentes. Entonces, lo tenía de esta manera y lo separé en su forma de exponente a un exponente. ¿Y para qué hice esto? Muy sencillo. 5 elevado a la 4 es equivalente a 625. Noten que el 12x cuadrada no se movió, pero debido a esta propiedad me di la libertad de elevar este 5 a la 4. Por lo tanto, eso me da 625 elevado a la x cúbica, porque esto se mantuvo, este exponente. Y todo esto multiplicado por el logaritmo natural de 5. Y listo. De esta manera he resuelto otra derivada exponencial. Realmente las derivadas exponenciales son bastante sencillitas. Espero que no haya ninguna duda con estos ejercicios, porque ahora vamos a pasar a las derivadas logarítmicas. Las derivadas logarítmicas también se van a dividir en dos tipos, las cuales en un momento se los voy a presentar. El primer tipo de derivada logarítmica es la de logaritmo natural. Cuando nos pidan que busquemos la derivada de una expresión que lleva logaritmo natural de un argumento, el proceso de derivación es bastante sencillo. Simplemente encontramos la derivada del argumento y lo dividimos entre el mismo argumento. Así de facilito. Por ejemplo, me piden que yo encuentre la derivada de la expresión 5 veces el logaritmo natural de 3x cuadrada. Recuerden que el argumento es lo que está después del logaritmo natural. Por lo tanto, mi argumento en este caso sería 3x cuadrada y la derivada de u sería 6x. Ahora lo único que tengo que hacer es sustituir estos datos en la fórmula, la cual me dice que la derivada de una expresión de logaritmo natural es la derivada del argumento entre el argumento mismo. Pero aquí hay un pequeño detalle. Vean que al inicio tengo una constante, un 5, por lo tanto eso lo voy a colocar al inicio de mi derivada. Y ahora sí procedo a sustituir. Arriba va la derivada del argumento y abajo el argumento original. Basándonos en esto, yo puedo multiplicar 5 por 6, ¿sí? Como lo que hicimos en el 3 medios del ejemplo anterior, es exactamente igual. 5 por 6x me daría 30x entre 3x cuadrada. Si yo divido los números, 30 entre 3 me quedaría 10 enteros, o simplemente 10x. 10x entre x cuadrada, porque dividí los números. Ahora, así como dividí los números, también puedo dividir las letras. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Aquí hay que entender algo. Si las letras o las variables tienen el mismo exponente, digamos que ambas tuvieran exponente 2, simplemente se van a cancelar. Pero si son de exponentes diferentes, una de esas letras forzosamente va a desaparecer, ya sea la de arriba o la de abajo. Eso lo determinará la que tenga el exponente más grande. Por ejemplo, si el exponente más grande lo tiene la de abajo, la de arriba es la que va a desaparecer, y viceversa. Si el exponente más grande lo tuviera la de arriba, la de abajo es la que desaparece. Basándonos en eso, ya sabemos que esta x de arriba se va a quitar. ¿Pero qué va a pasar con la x de abajo? Muy fácil. Al exponente de nuestra variable más grande se le va a restar el exponente de la variable más pequeña. Recordemos que esta tiene exponente 1, pero como esta va a desaparecer, le va a quitar su valor a la de abajo, que es la más grande. Por lo tanto, esta expresión me quedaría como 10 entre x, ya que esta originalmente tenía exponente 2 y le quité un 1, que era la que tenía esta. 2 menos 1 me queda 1, y esta es la que se conservó porque tenía el exponente más grande. Así, la derivada de 5 veces el logaritmo natural de 3x cuadrada es 10 entre x. Bastante facilito, ¿verdad? Vamos con otro ejercicio. Me piden que yo calcule la derivada de 7 tercios del logaritmo natural de 3x quinta más 4x cúbica. Nuevamente vamos a traer a nuestro argumento, que en este caso u vendría representado por 3x quinta más 4x cúbica. La derivada de u
sería 15x cuarta más 12x cuadrada. Una vez que ya tenemos los valores de u y de u', vamos a proceder a sustituir. Como nuevamente yo tengo aquí una constante, la debo repetir al inicio de mi derivada. Aquí ya puse el 7/3 y ahora sí vamos a sustituir. Recuerden que la derivada de un logaritmo natural es la derivada de su argumento entre el argumento original. Y listo. Pero aquí hay que hacer algo más. No es tan sencillito. Fíjense de esto. En la parte de arriba yo puedo extraer un factor común. ¿Cuál sería? Fíjense que este 15 es el equivalente a 3 por 5. Y este 12 es el equivalente a 3 por 4. Entonces, numéricamente hablando, ¿cuál es el factor común de estos dos números? Es el 3. ¿Por qué? Recuerden, 3 por 5, 3 por 4. El factor común numérico que está implícito en estas dos cantidades es el 3. Esto hablando de los números. ¿Y de las letras? Miren, fíjense que este tiene X y este también tiene X. Pero ¿cuál tomamos? ¿La cuártica o la cuadrada? Muy fácil. Vamos a tomar la de menor exponente, la cuadrada. Entonces, ¿qué le vamos a extraer a esto de aquí arriba? En primera instancia el 3, que ya dijimos que es un factor común, y también a la x cuadrada, hablando de las variables, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. Aquí voy a colocar el 3, que ya dije que es un factor común, y a la x cuadrada. Ahora, ¿cómo hago el proceso de extraerlo? Hay que dividir número con número y letra con letra. Por ejemplo, 15 entre 3 me queda 5. X cuarta entre x cuadrada me queda x a la 2. Es como si a este exponente le quitara el de aquí. Por lo tanto, 4 menos 2 me queda 2. Vamos con el siguiente elemento. 12 entre 3 me queda 4. Y x cuadrada entre x cuadrada se cancelan. Es lo que les dije. Si en el momento de la división tenemos mismos exponentes, se cancelan. Ahora, aquí abajo también podemos hacer este mismo proceso, extraer un factor común. Pero la diferencia es que en números, el 3 y el 4 no tienen una cantidad implícita. ¿Por qué? Porque el 3 es un número primo. Quiere decir que no se puede dividir entre otra magnitud que no sea el mismo, ¿sí? El 3 solo es divisible entre 3 y entre 1, nada más. Y el 4 sí es divisible, por ejemplo, entre sí mismo, entre 4, pero también es divisible entre 2. 4 entre 2 me da 2 y también es divisible entre 1. 4 entre 1 me da 4. Pero aquí lo importante es el 3. Ya que solamente tenemos estos dos coeficientes, el 3 y el 4, y como uno de ellos no se puede dividir más que entre sí mismo, pues técnicamente no hay un factor común, ya que este sí es divisible entre otras cantidades, pero esas cantidades no incluyen al 3, ¿sale? Entonces por eso no podemos extraer factor común. Cuando sí podríamos, supongamos que este fuera un 6, ahí sí podríamos porque sería 3 por 2. Entonces podríamos extraer el 3 de aquí y el 3 de este que era 3 por 2, así sí. Pero por el momento no se puede. Pero, ¿y las letras? ¿Qué pasa con las letras? Tenemos x quinta y x cúbica. Tengo la x, se repite en ambos. ¿Pero cuál extraigo? Pues la de menor exponente, la x cúbica. Entonces la voy a colocar aquí y voy a hacer el mismo proceso. Como los números no se pueden extraer, simplemente los voy a repetir. El 3 se coloca, como si no le hubiera pasado nada. Y voy a dividir ahora x quinta entre x cúbica. Si a 5 le quito 3, me queda 2, es decir, x cuadrada. Y aquí este 4, pues lo repito porque no lo puedo dividir con nada. Y x cúbica entre x cúbica se cancela. Ahora, ustedes me van a decir, profe, ¿y para qué hizo esto? Fíjense de este dato muy importante. Este 3 que está aquí arriba multiplicando y este 3 que está aquí son operaciones contrarias. Por lo tanto, se terminan cancelando. Recuerden que 3 entre 3 me da 1. Ahora, un dato muy importante y que algunos se confunden mucho. Solamente puedo cancelar términos semejantes si se están realizando operaciones de multiplicación. Por ejemplo, fíjense que aquí todo esto se está multiplicando. El 7 se está multiplicando
por este puntito, 7 por 3 por x cuadrada por 5x cuadrada más 4. Esto entre paréntesis cuenta como un solo producto, como un solo factor, por eso está agrupado, ¿sí? Pero todo esto se está multiplicando, el 7, el 3, la x cuadrada y en su conjunto el 5x cuadrada más 4. Lo mismo abajo, 3x cúbica y en su conjunto el 3x cuadrada más 4. Por lo tanto, como son puras multiplicaciones, puedo cancelar este 3 de arriba con este 3 de abajo. ¿Qué sería incorrecto de hacer? Bueno, si yo intentara cancelar, por ejemplo, este x cuadrada de arriba con este x cuadrada de abajo, ahí estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque en su conjunto esto sí se está multiplicando con las demás cosas, pero internamente estos elementos forman una suma aquí adentro. Y este 3x cuadrada se está sumando con este 4, lo mismo que este 5x cuadrada con este 4. No puedo cancelar estas x cuadradas ni estos 4 porque forman parte de un proceso de suma-resta. Además que están dentro de una agrupación. Eso sí no lo puedo hacer. Pero si están afuera en forma de multiplicaciones y están tanto arriba como abajo, ahí sí puedo hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, como ya cancelamos los 3, lo único que me quedaría es el 7x cuadrada multiplicado por todo esto y abajo el x cúbica multiplicado por todo eso. Ahora, fíjense que las x cuadradas y la x cúbica de aquí abajo también se están multiplicando, están en un proceso de multiplicación y puedo dividirlas. Ahora, hay que hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. ¿Cuál va a desaparecer? ¿La x cuadrada o la x cúbica? Exacto, la de exponente más pequeño. La x cuadrada va a desaparecer y le va a restar su exponente a la de abajo, que lleva el valor más grande en el exponente. Entonces, esta desaparece y luego me queda en esta de abajo 3 menos 2, lo cual me quedaría con exponente 1, el cual sabemos no se pone. Vean que aquí ya desapareció la x cuadrada y 3 menos 2 me dio exponente 1. Por lo tanto, la derivada de 7 tercios del logaritmo natural de 3x quinta más 4x cúbica es 7 por 5x cuadrada más 4 entre x por 3x cuadrada más 4. Y esto es la derivada. Vamos con el segundo tipo de derivada logarítmica. La fórmula es esta. Esto es cuando mi fórmula o mi expresión logarítmica tiene una base a, que puede ser cualquier número, ¿sí? Entonces, en este caso, la derivada de un logaritmo con una base a y argumento u es igual, es muy parecida a la fórmula, fíjense, a la derivada de u entre u multiplicada, o sea, le estamos agregando esto, por el logaritmo de la base que tengamos multiplicada por Euler. Así de sencillo. O en su caso hay una segunda fórmula, que es la derivada de u entre u multiplicada por el logaritmo natural de a, donde a es la base que tengamos. Por ejemplo, me piden que yo derive la expresión logaritmo base 2 de 5x cúbica más 3x cuadrada. Recordemos que todo esto es u, y la derivada de eso sería 15x cuadrada más 6x. Ahora, tomando en cuenta esto, vamos a sustituir en la fórmula. La fórmula para derivar me dice que es la derivada de u entre u, multiplicado por el logaritmo base 2, vean que aquí yo tengo la base 2, entonces lo repito, logaritmo base 2 de Euler. Y en este caso podemos hacer otra cosita más. Vamos a extraer nuevamente factores comunes, hay que estar muy pendiente de ello. ¿Cómo también pueden saber si hay factor común? Bueno, eso lo pueden hacer sacando máximo común divisor de los coeficientes. Si tienen dudas de cómo extraer factor común de los coeficientes de una expresión algebraica, les recomiendo que vean los videos de Matemáticas 1 en el bloque 5. Ahí hay técnicas de factorización y el primer paso siempre es extraer factor común. Y ahí les explico cómo usar el máximo común divisor como método para encontrar factores comunes numéricos, ya que las letras se obtienen simplemente de manera visual. Bueno, analizando
Este 15 es el equivalente a multiplicar 3 por 5. Y este 6, 3 por 2. ¿Cuál es el factor común? Adivinaron, es el 3. Y aquí en las letras x cuadrada y x normal, ¿cuál es el factor común? Pues es la x, porque tomamos a la de menor exponente. Entonces, una vez que ya busqué el número y la letra, lo voy a extraer de la expresión original. 15 entre 3 me da 5 y x cuadrada entre x me queda simplemente x. Recordemos que a este exponente le restamos el de aquí. 2 menos 1 me queda 1, pero el exponente no es necesario ponerlo. Vamos con el siguiente término. 6 entre 3 me da 2 y x entre x se cancela. Por lo tanto, no pongo nada más aquí. Ahora, en la parte de abajo también podemos factorizar. El 5 es un número primo, por lo tanto solamente se divide entre sí mismo y entre 1, al igual que el 3. Por lo tanto, el 5 y el 3 no comparten algún número que los divida. Entonces, numéricamente hablando, no tengo factor común. Pero ¿qué tal con las letras? Tenemos x aquí y también acá. Por lo tanto, sí hay un factor común literal. ¿Cuál vamos a extraer? Pues la x cuadrada, que es la de menor exponente. Nuevamente, los números, como no les estoy haciendo nada, los puedo repetir. Este 5 se repite y luego procedo a dividir x cúbica entre x cuadrada. Quiere decir que a este exponente le voy a quitar este. X cúbica entre x cuadrada es lo mismo que x elevado a la 3 menos 2, lo cual me daría x a la 1, pero el exponente 1 no se coloca. Este 3, como tampoco tiene con qué dividirse, simplemente se baja y x cuadrada entre x cuadrada se cancela. Ahora, ¿qué más puedo hacer con esto? Fíjense que aquí esta x que está multiplicándose con esta otra x cuadrada las puedo dividir. Como la de arriba es más pequeña, esa va a desaparecer y le va a restar su exponente a la más grande, que es esta de abajo. Por lo tanto, esta va a quedar como 2 menos 1 es simplemente 1. O sea, va a tener exponente 1, el cual ya sabemos no se coloca. Y fíjense que la que estaba aquí arriba desaparece porque era la más pequeña. Y ahora sí, esto ya es nuestra respuesta. Sin embargo, esto que tenemos aquí, esta fracción, es el equivalente a la derivada de u entre u, pero claro, aquí ya la simplificamos. Y vean que lo único que se le agrega es el logaritmo base 2 de Euler, lo que me dice la primera fórmula. Pero si queremos, le podemos quitar eso y en vez de poner esto que estaba antes, podemos poner abajo, en la parte del denominador, una multiplicación por el logaritmo natural de la base que tengamos. En este caso la base sería 2. Entonces, podemos repetir esto borrando el logaritmo base 2 y en vez de eso escribimos logaritmo natural de 2 en el denominador como una multiplicación. Ambas respuestas son correctas y hay que tomarlas en cuenta porque algunos profesores en sus exámenes pueden poner esta o pueden poner esta. Vamos con un último ejercicio. Tenemos que me piden que yo calcule la derivada del logaritmo de 4x quinta. Pero fíjense de este dato muy importante. Aquí yo no tengo una base específica. Nada más me dice logaritmo de 4x quinta. No se vayan a confundir pensando que este 4 es la base, porque no. La base va aquí en chiquitito. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es la base? Muy fácil. Cuando tengamos una expresión logarítmica donde la base no esté especificada, quiere decir que está implícita. Y el verdadero valor de esa base es 10. Así es. Cuando nos den un logaritmo que no tiene base, se intuye que la base es 10. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, ya con este dato que ya sabemos, podemos empezar a derivar. Recordemos que nuestro argumento u sería el 4x quinta y la derivada de eso, 20x cuarta. Aplicando la fórmula que me dice que lo que voy a poner es la derivada de u entre u, me quedaría como 20x cuarta entre 4x quinta.
multiplicada por el logaritmo base 10 de Euler. Recordemos que es el logaritmo con su respectiva base de Euler. En este caso la base es 10. Aquí es más sencillito. 20 entre 4 es 5 y x cuarta entre x quinta, recordemos que la más pequeña desaparece, sería la de arriba, y le resta su exponente a la más grande. 5 menos 4 me queda con exponente 1. Y esta es la primera respuesta de derivación, 5 entre x por el logaritmo base 10 de Euler. Pero también, si queremos, podemos borrar esto y aquí abajo, multiplicando a la x, colocamos el logaritmo natural de nuestra base, que sería x por el logaritmo natural de 10. Y ambas son respuestas correctas y plausibles. Así que les recomiendo que estudien ambos casos porque nunca saben cuáles pueden poner en un examen. Bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Espero que el video haya sido de bastante utilidad para su asignatura de cálculo diferencial. Recuerden que si tienen alguna duda me la pueden dejar en la caja de comentarios y yo con gusto se las responderé. También, si el video les ha gustado, por favor denle pulgar arriba. Créanme que me ayudan muchísimo. Si no se han suscrito, les pido por favor que lo hagan. Estamos llegando aproximadamente a los 630 y tantos suscriptores, a lo cual les agradezco a los que ya se han suscrito. Así que entonces nos vemos la próxima en un nuevo video donde estaremos hablando de las derivadas de orden superior. Un tema bastante sencillito, pero que igual requerirá un poquito de análisis. Entonces, nos vemos la próxima.